Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Qué implicaciones tiene la declaratoria de un conflicto interno? Estamos ya con el abogado penalista Ramiro García. Gracias, Ramiro, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, además de su evaluación de la jornada de ayer, esta jornada violenta en la que lamentablemente el periodismo fue objetivo de los narcoterroristas con esta incursión a TC Televisión, ¿cómo evaluamos esta declaratoria de conflicto interno por parte del presidente de la República? ¿Qué alcance tiene este decreto? ¿Qué podemos esperar los ciudadanos que por ahora, por temor, nos hemos encerrado en las casas, expectantes de lo que pueda suceder? Bienvenido, Ramiro, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Vero. Un saludo para todos los oyentes. Mira, yo creo que estamos viviendo una jornada inédita para el país, pero bastante repetida dentro de la región. Grupos delictivos vinculados a actividades como el narcotráfico, que tratan de someter a la institucionalidad a través del miedo, ¿no? Pero claro, obviamente lo hacen con muy poca preparación, con muy poca experiencia, afortunadamente, porque de hecho no tenemos, o sea, nosotros no tenemos grupos como los Zetas en México, por ejemplo. O sea, acabamos de ver ayer, por ejemplo, la toma de TC Televisión, donde un grupo de muchachos, dos de ellos inclusive menores de edad, jugando un poco a protagonistas de una serie de Netflix, pues llegan y se toman en vivo un canal y luego todos son sometidos y todos son capturados, Así sin, es. sin que se produzca daño a alguno, ni a los secuestrados, ni a los secuestradores. Sí, vamos a ver vemos de estos episodios y esto nos muestran varios factores, varios elementos que es necesario señalar. Primero, eh, el grupo en el que recluta el narco y la criminalidad organizada, en lo etario, estamos hablando de chicos de entre 16 y 25 años, con una expectativa de vida inferior a los 28 años. Es decir, Wow. ahí el que llega a 30 ya es uno de los ancianos de la tribu, digamos. Es un tema muy complejo. Segundo, claro, de los sectores más deprimidos en lo socioeconómico. Claro. Pobreza absoluta, es decir, chicos que son también víctimas del sistema. Y claro, eso nos tiene que llevar a cuestionarnos también al sistema, también a la sociedad. Es decir, ¿por qué esos muchachos están en los grupos de criminalidad organizada y no están en las aulas universitarias? ¿Será que es buena idea seguir reduciendo el presupuesto de la universidad pública, por ejemplo? Porque claro, el momento en que planteamos conflicto armado interno, y cuando el comandante de las Fuerzas Armadas, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sale a decir muy suelto de huesos, los hemos declarado objetivo militar, ¿qué es lo que estamos diciendo? Los vamos a sacar de los grupos de criminalidad organizada y los vamos a meter en ataúdes. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, además, ahora, claro, ya no hay ejecución extrajudicial. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. ¿Qué implica ese estado de guerra, Ramiro? ¿Y qué podemos esperar los ciudadanos que vimos ayer con terror todo lo que ha estado pasando? Bueno, cuando hablamos de conflicto armado interno, cuando hablamos de guerra, de lo que estamos hablando es de eliminación legítima del enemigo en conflicto. Es decir, en este momento es legítimo que un militar llegue y dispare a un ciudadano que sea parte de los grupos que se ha determinado como combatientes, como beligerantes. Esto es muy jodido, es muy grave. Porque además, ¿a quiénes estamos dirigiendo? Es decir, acá, ¿a quiénes estamos diciendo que hay que exterminar? A un grupo de jóvenes pobres, costeños en su mayoría, porque además, claro, hay una definición inclusiva racializada, y bueno,
La pregunta es, ¿será que con eso solucionamos el tema? Es decir, después de cuántos cientos o de cuántos miles de muertos vamos a entender que solamente vía inversión social, que solamente sacando a ese grupo de muchachos que no tienen ningún futuro. Porque no es que un poco nos han vendido la idea de que el narco es una especie de, insisto, ¿no? Una especie de serie de Netflix donde la gente por snob o por placer o por desprecio al trabajo va y se mete en estos temas. No es así. Nosotros, yo soy, como tú sabes, yo soy director del Instituto de Criminología de la Universidad Central del Ecuador. En nuestro primer boletín hacíamos una comparación de la empleabilidad entre el sector formal y el sector delictivo. Y resulta que entre los lobos y los choneros emplean más gente que el Supermaxi, que es el grupo empresarial con mayor empleabilidad del país. Individualmente son el quinto y el sexto mayor grupo en cuanto a empleabilidad del Ecuador. Ahora, Entonces, podemos hablar de empleabilidad o que les captan con sistemas perversos como es la drogadicción, por ejemplo, el microtráfico, etcétera. sí, no, a ver, un ratito, la gente ahí está, no, a ver, la gente ahí está por supervivencia. La gente está por supervivencia. Y ahí podemos hablar de empleabilidad porque les pagan. Porque esos de estos grupos reciben un dinero con el que mantienen a sus familias, que luego adicionalmente tienen otros, entre comillas, beneficios como acceso a drogas o ese tipo de cosas, sí, por supuesto. Provisión de armas gratuita, todo lo que tú quieras. Pero estamos hablando de gente que vive de eso. Es decir, es una actividad que sustenta. Y claro, la pregunta es, ¿nos sobra delincuentes o nos falta trabajo? ¿Dónde vamos a poner a esa gente? ¿Qué es lo que estamos planteando? Porque, ojo, nosotros esperaríamos que, claro, si estamos hablando de chicos de entre 18 y 25 años, lo que se plantea como gobierno es sacarlos de los grupos de criminalidad y ubicarlos en las universidades, ubicarlos en institutos técnicos, ubicarlos en el mercado laboral. Pero lo que estamos planteando es, vamos a ubicarles en ataúdes o en el mejor de los casos, si tienen suerte, como los de TC ayer, en cárceles, donde los vamos a procesar como terroristas, es decir, nuestros Bin Ladens son los de TC Televisión. Ojo, es decir, terrorismo es ISIS. Nosotros estamos calificando terrorismo a lo que pasó ayer en TC. Y bueno, claro, y cuando hablamos de terrorismo estamos hablando de penas de 10 a 13 años. Es decir, muchachos que ahorita tienen 22, 23 años, que estarán hasta cuando superen los 30 metidos presos. Si Obviamente, es que no escapan antes. Ahora, doctor García, ¿podemos si es que hablar no del los matan terrorismo, lo antes. ocurrido ayer? ¿Perdón? ¿Podemos hablar de terrorismo, lo ocurrido, esta incursión violenta en TC? El terrorismo es una práctica el terrorismo, por definición, tiene que ser una práctica estructurada y sistemática de generación de terror. Ayer lo que tuvimos un grupo de amateurs, un grupo de adolescentes amateurs que entraron con armas a tratar de infundir miedo, por supuesto, pero no todo, no infundir miedo siempre implica terrorismo. Es decir, si yo voy y exploto un grupo de petardos en tu casa, por supuesto que voy a generar miedo, pero eso no es terrorismo. Entonces, tenemos que tener un poco de cuidado. Lo que pasa es que claro, es un momento de mucha crispación, ¿no? Y es un momento de mucha sensibilidad. Ayer, claro, la gente veía TC Televisión y volaba en sus casas en Guaranda, Así es. que tiene menor nivel de muertes violentas que Suiza. Pero no importa, todo el mundo salió corriendo. Ayer Quito colapsó. A las 4:30 de la tarde, Quito estaba colapsado. Todo el mundo quería llegar a la casa y refundirse. ¿Qué había pasado en Quito? Nada. Hubo actos Bueno, inusuales de pasaron estos violencia. atentados, ¿no? Estos amotinamientos en las cárceles, atentados Sí, urbanos con explosivos en hubo, distintos lugares, y esto pero justo no, pasó que no en antes de lo Quito. ocurrido con TC. De acuerdo, o sea, es decir, la gente, lo que pasa es que gracias a la más media y gracias a las aplicaciones estas y gracias a las redes sociales, ahora, claro, se toma en la cárcel de Turi y la gente en Ibarra no quiere salir. Entonces, ese es un poco el tema. Pero yo creo que en esto, quien tiene que racionalizar el debate es el gobierno, ¿verdad? Entonces, claro, esto de, vamos, toque de queda a nivel nacional, y uno dice, pero ¿qué tiene que ver, por ejemplo, Ibarra, donde no ha habido ningún lío, con la toma de la cárcel de Turi o con la toma de la cárcel de no sé dónde? Sí, aquí en Quito lo que hubo es un conato de amotinamiento en la cárcel del Inca y pare de contar. Y claro, producto de eso,
las actividades en las universidades hoy son telemáticas, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, a ver, racionalicemos un poco el tema, porque, ojo, con esto estamos afectando también a un montón de sectores. O sea, mira todo el sector económico, turístico, gastronómico, todo el tema de la hostelería y la restauración, cómo termina siendo afectado por esto, pero una barbaridad. O sea, con toque de queda, ¿qué emprendimiento que se refiera a la restauración o a la hostelería puede, no digo surgir, sino mantenerse apenas? Entonces, yo creo que aquí tenemos que, claro, hemos declarado una guerra interna. ¿Guerra a quién? Pero claro, porque uno dice, ¿qué es la guerra al narcotráfico y a la criminalidad organizada? Ok, pero ¿quiénes están en ese narcotráfico y criminalidad organizada? Yo lo que aspiro y espero es que vayan por las cabezas y que no empecemos a contar un montón de adolescentes muertos de menor rango, ¿no? Gatilleritos que, claro, que con un poco de droga encima agarran una pistola y se creen dueños del mundo, como lo que vimos ayer en TC Televisión. Chicos que después estaban llorando en la policía. Eso es lo que esos son nuestros terroristas, entre comillas, esos son esos son nuestros carteles. No, entonces yo creo que las cosas hay que ponerlas en su real dimensión y me parece que declarar conflicto armado interno es sobredimensionar el conflicto. Me parece que además el gobierno no toma en cuenta que esto implica activar una serie de normas y protocolos como los 4 convenios de Ginebra, por ejemplo, y el segundo protocolo que protege a la población civil, más todavía cuando no estamos hablando de conflicto armado interno versus ejércitos que no existen. Ojo, porque una cosa es conflicto armado. Uribe nunca declaró conflicto armado interno existiendo las FARC y las DLN, que esos sí eran ejércitos estructurados, organizados, sistematizados. Acá, ¿cómo vas a diferenciar? O sea, ¿tú cómo diferencias al tiguerón del que no lo es? Al lobo del que no lo es. Con inteligencia. Entonces, bueno, pero si no no lo han podido hacer como enfrentándolos como grupos de criminalidad, ahora les hemos dado el estatus de combatientes y de beligerantes. Entonces, a mí me parece una apuesta muy arriesgada de parte del gobierno, porque esto va a generar otro tipo de violencia. Y esto puede tener una muy mala deriva para el propio gobierno. Espero que no, espero que actúen con mesura, porque además en esto el populismo penal está a tope, ¿no? Entonces todo el mundo está pidiendo, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde están los muertos? O sea, queremos ya contar cadáveres, ¿verdad? Porque además, si hemos declarado guerra interna, pues lo que queremos es cadáveres. Y eso es, en esa onda está la mayoría de gente. Entonces, si el gobierno quiere darse un baño de popularidad, entre comillas, cuidado con los falsos positivos. Y cuidado y entonces, esto tiene una cantidad de derivas muy complicadas, muy complejas. En un país que no está preparado, que acaba de decretar guerra sin estar preparado para la guerra. Y Es acabamos complejo decretar. y ya veremos los alcances y efectos que tendrá esto, ¿no? Esta movilización y esta declaratoria. Exacto, exacto. Esto esperemos ver cómo lo maneja el gobierno, cómo lo manejan las Fuerzas Armadas. Que ayer ya los declararon objetivos militares. En otras palabras, es legítimo que las Fuerzas Armadas en este momento puedan llegar y eliminar al contendiente en esta guerra declarada, pero que aspiramos que no se convierta en guerra sucia, ¿no? Porque de lo contrario sería volver al gorilismo de los 70s latinoamericanos. Así es, sería muy grave. Gracias al doctor Ramiro García, abogado penalista, por darnos su criterio respecto a la situación que vive actualmente el Ecuador tras esta declaratoria de conflicto interno por parte del presidente de la República. Amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y volvemos con más entrevistas. Gracias, Ramiro, por estar con nosotros. Verónica, muchas gracias a ti por la invitación.